Muy buenos días para todas, madres comunitarias de la Corporación Juntos por Vos, municipios Occidente Medio. Cordial saludo, mi nombre es Jessica Paola Arias, psicóloga especialista en atención integral a la primera infancia y hago parte del equipo de integralidad de la corporación, quien atiende, como ya lo mencioné, todo Occidente Medio. Mi compañera Isabel Cristina también hace parte de este componente psicosocial y yo estaría a cargo del municipio de Frontino y mi compañera de los otros municipios. Queremos generar el día de hoy un espacio asincrónico con el fin de empezar a finiquitar, digamos, o a dar a conocer algunos ajustes que se pueden generar con la actualización o con las actualizaciones que se pueden presentar en el marco del proceso de atención que realizamos en cada una de las unidades de servicio. Esperamos entonces que posterior a este encuentro asincrónico lo podamos hacer de manera presencial frente a otras temáticas y también quedamos pues atentas y dispuestas al proceso o a los requerimientos que de parte de ustedes tengan para cumplir con estos compromisos. Primero entonces queremos contarles que nuestra guía operativa del Servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar surgió o tuvo una actualización el 25 de noviembre del 2024. A la luz de esto, hoy nos vamos a centrar o vamos a dialogar un poco sobre el proceso de caracterización. Como corporación, tenemos entonces planteado que para entre el 10 y 14 de marzo podamos estar recibiendo de parte de ustedes la caracterización de los niños y las niñas que atendemos entre el 10 y 14 de marzo. Esto en aras de que ya lo vamos a ir comprendiendo, pero sí quisiera pues como dejar desde este momento clara la fecha que tenemos para ello, de modo que si bien ya sabemos que ustedes vienen adelantando porque esto no es un proceso nuevo para ustedes, sí debemos de ir estipulando tiempos que nos permitan a nosotros como equipo psicosocial hacer lo que concierne posterior a ese momento de caracterización o el diligenciamiento de esa ficha de caracterización que ustedes realizan. Entonces, el proceso de caracterización tenemos muy claro que hace parte del componente de familia, comunidad y redes. Y en esa línea de acompañamiento y fortalecimiento familiar encontramos entonces el proceso de caracterización. Nosotros, y yo sé que ustedes tienen muy claro que el proceso de caracterización inicia desde el día 1. Si bien podemos traer niños que vienen con nosotros desde el año anterior o quizás desde 2, 3 años, obviamente de acuerdo a su edad cronológica, a medida del crecimiento de los niños van surgiendo muchos cambios que no solo son visibles a nivel físico, sino a nivel comportamental, a nivel emocional, de gustos e intereses, y esto hace parte precisamente de esa actualización que hacemos dentro del proceso de caracterización o identificación de las condiciones del niño. Tenemos obviamente unas situaciones o unas condiciones de cada niño que no varían, pero sí pueden haber variaciones respecto a esto. Para nosotros como equipo de integralidad desde el componente psicosocial, yo podría llamar la caracterización como nuestra carta magna, es nuestra ruta. Entonces es ahí donde radica la importancia de que este sea un proceso efectivo, por lo que a partir de ello sacaremos nuestros insumos para desarrollar el proceso de acompañamiento grupal e individual para la familia, para el niño, para ustedes como madres comunitarias. Entonces digamos que este es un foco que nos permite analizar la mirada de lo que debemos de hacer durante el año, desde cada uno de los componentes, desde el componente psicosocial, desde el componente de salud y por supuesto desde el componente pedagógico, de acuerdo a ese análisis. Entonces tenemos claro que inicia desde el momento que se empieza a prestar el servicio. En este caso entonces iríamos alrededor de un poco más de 20 días y debe de finalizar en el segundo mes de atención.
Yo sé que para algunas tenemos la concepción de que antes era durante los 3 primeros meses, pero entonces acá tenemos claridad de que es al segundo mes de atención. Es decir, que nosotros durante el mes de marzo, por eso precisamente la fecha de entrega de la caracterización la estamos anunciando más o menos 13 días antes, 15 días antes podríamos estarlo diciendo a hoy. Debe ser entonces muy actual. Puede ser que yo con algo tan elemental como el cambio de domicilio del niño requiera hacer esas actualizaciones, así ya el niño pues haya trabajado conmigo de manera anticipada. Entonces, ¿qué es muy importante? ¿Cómo lo podemos visualizar? El proceso de caracterización tiene 2 momentos o lo vamos a trabajar de 2 momentos. La primera fase es la recolección y consolidación de la información. Ese es el proceso que ustedes están iniciando a hacer, que puede ser que algunas ya lo hayan finalizado o que a partir de este proceso de cualificación lo van a empezar a realizar. ¿Cierto? Porque sabemos y pues nosotros sí que somos conscientes de que iniciar se complejiza mucho, de que son muchos requerimientos a la vez, pero entonces nuestra guía operativa nos lo plantea. Primera fase, recolección y consolidación de la información. A partir del 14 que nosotros debemos de tener todos los insumos de parte de ustedes, inicia la segunda fase, que sería entonces análisis y uso de la información. Ya esto es un proceso que nos concierne a nosotras como psicosociales y obviamente un proceso de socialización interno con las otras profesionales que hacen parte de este equipo de integralidad, desde el componente de salud, nuestros auxiliares de enfermería y nuestra nutricionista, y desde el componente pedagógico, nuestra pedagoga, nuestras profesionales en esta área. Y ya de acuerdo a ese análisis, esa interpretación que debe ser tanto cualitativa como cuantitativa, nos va a proporcionar a nosotros los insumos para desarrollar ciertos procesos como o unificar, porque ya nosotros como corporación entonces tenemos un planteamiento o una estrategia inicial para el fortalecimiento a la familia, para el fortalecimiento en el proceso pedagógico de atención de los niños y las niñas, para el fortalecimiento de todas estas rutas de atención integral en salud, para el fortalecimiento de ustedes como talento humano. Pero a partir de esta consolidación y análisis de la información de manera cualitativa y cuantitativa, se nos permitirá a nosotros hacer unos ajustes. ¿Ajustes a qué? A la realidad. Yo no puedo plantear en una formación a familias un tema que no sea necesario, un tema que en el proceso de análisis no se haya identificado como prioritario o no se haya identificado la necesidad de abordar esa temática. Puede ser que yo tenga unas temáticas proyectadas para el mes de marzo, para el mes de abril, para el mes de junio, pero definitivamente la que yo tenía para el mes de agosto es la primera que debemos trabajar en el mes de abril, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si lo miramos de esa forma, sería la oportunidad para nosotros ajustarnos al contexto, ajustarnos a la realidad y poder ofrecerle a ustedes realmente un acompañamiento desde cada uno de estos escenarios y de acuerdo a sus necesidades. Estas son entonces las 2 fases del proceso de caracterización. Continuamos sin actualización respecto a la ficha. Recibimos pues unas orientaciones para este proceso de caracterización. Debe ser entonces diligenciado máximo ese primer mes, o sea, esa primer fasecita. Saben que estamos dentro de ese proceso de finalización. Nosotros entonces nos corremos un poquito hasta hacer las entregas entre el 10 y el 13. El 10 y el 13. Sin embargo, si hay unidades de servicio madres comunitarias que en este momento ya tengan el proceso de caracterización finalizado, ya saben que el envío entonces o la entrega sería a nosotras como psicosociales para cada uno de los municipios de Occidente Medio. Ya esto nos permitiría a nosotros empezar a hacer el análisis. Cuando tenemos niños en condición de discapacidad,
sabemos entonces que mm, vamos a requerir este formato o un formato adicional, porque es el que nos va a permitir, de acuerdo pues al proceso de inclusión educativa y formativa, las barreras que se presentan en el entorno para estos niños y estas niñas y los facilitadores, lo que nos permitiría a nosotros fortalecer estos procesos de inclusión. Entonces, si en alguna unidad de servicio se presenta condiciones diferenciales respecto a nuestros niños y niñas, nosotros serviríamos pues como de apoyos para hacer este proceso de caracterización, ya que varía un poco. Vamos entonces a identificar en esa ficha, como ya ustedes lo conocen, vamos a reconocer el primer módulo del niño o de la niña o esas variables básicas, que esperamos pues que sean como muy claras y muy veras esta información. Vamos a reconocer las condiciones habitacionales que también pueden tener una variación, las atenciones en salud, que para nosotros desde cada uno de los componentes con todas las pautas de crianza que tenemos en la actualidad y frente al desarrollo integral, pues van a ser súper trascendentales porque nos condicionan muchos de los procesos de desarrollo integral. Vamos a encontrar también entonces la valoración integral en salud. Vamos a tener el reconocimiento frente a la lactancia materna y alimentación complementaria, unas claridades respecto al niño y la niña entre los 7 y 2 años. Vamos a hacer ese reconocimiento familiar. También ahí nos suscita a nosotros desde el aspecto psicosocial una información muy importante por esta composición familiar que se tiene. Las características de la vivienda, que sabemos que son condiciones que nos impactan positiva o negativamente de acuerdo a muchas variables o muchas condiciones y formas de vivir. Ahí entonces se quedaría dentro de esa misma las condiciones del entorno de la vivienda y la habitabilidad, el acceso a los servicios sanitarios, los riesgos del entorno y de la vivienda, los riesgos de accidentes dentro del hogar, el acceso y la calidad del agua, la dinámica familiar, trascendental para todo este proceso de fortalecimiento de las familias, para nosotros como equipo, y las redes de apoyo. Bueno, redes de apoyo, las variables de la familia a nivel específico con el niño o la niña, si hay pues un cuidador diferente a papá o mamá, recursos que encontramos en la familia y las interacciones con el niño y la niña. Entonces, frente a la ficha, pues como lo mencionaba, seguimos trabajando con la versión 2, que es del año 2021. Es un proceso que ustedes ya han venido pues como realizando año tras año y que se ha requerido durante el año una actualización. Sabemos que la debemos pues como realizar. Entonces, en ese orden de ideas, queremos que ustedes queden claras respecto a que la caracterización no va a quedar simplemente en ese diligenciamiento como un requisito más o un complemento a la carpeta que vamos a tener de nuestros niños y de nuestras niñas, sino que más allá de eso se viene entonces ese análisis que nos va a permitir a nosotros como equipo interdisciplinario y en un espacio adicional, obviamente a ustedes, donde vamos a darles a conocer esos resultados, identificar esas tendencias o situaciones relevantes de las características de estos niños y de estas niñas, por supuesto de sus cuidadores, de nuestro territorio, de nuestras culturas, que sabemos que tenemos unidades de servicio diversas en nuestros municipios, sobre todo para el municipio de Frontino y el municipio de Dabeiba, y el contexto inmediato en donde se encuentra la unidad de servicio, ¿cierto? Esto entonces nos facilitará el proceso al que nos vamos a proyectar o nuestra propuesta desde cada uno de los escenarios. Vamos a reconocer a partir de ahí las situaciones asociadas a la garantía de derechos, las formas de interacción, el contexto social, esas dinámicas familiares frente a la composición y frente a la composición y a las formas de vinculación. Cuando ya entonces nosotros tengamos esto claro durante ese segundo mes, entonces vamos
a poder iniciar en el tercer mes esa implementación. Nosotros, esa implementación detallada, que quede muy claro al respecto. Nosotros ya compartimos un proceso de acercamiento con las familias, con el ánimo de fortalecer este proceso que ustedes desarrollan frente al pacto de convivencia. Y en el mes de febrero muy seguramente vamos a dar prioridad también a una temática específica porque como se los mencioné ahorita, la corporación de manera inicial a supervisión a nuestro centro zonal pues va a entregar una propuesta de trabajo frente al fortalecimiento familiar. Pero se realizan unos ajustes de acuerdo a los resultados del proceso de caracterización, de análisis y uso de esa información. Y a partir del tercer mes se inicia con la implementación de esos ajustes. No es que durante el segundo mes de atención no vamos a desarrollar un acompañamiento familiar o un fortalecimiento al talento humano, sino que a partir de ese tercer mes se unifica la propuesta y se inicia la implementación de ese nuevo, digamos, de esa nueva estrategia y de esas nuevas temáticas o como las hayamos pues organizado de acuerdo a la necesidad y a esa interpretación de la información. Quedamos entonces muy prestas y muy dispuestas al diligenciamiento de este proceso. Si hay alguna duda, si hay alguna precisión respecto a que tengamos niños o niñas en condición de discapacidad, que sí debemos entonces adicionar ese componente de identificación de barreras y a su vez de facilitadores, resaltando que las barreras no son del niño, sino que son del contexto, del espacio o de las personas alrededor del niño. Y al identificar estas barreras podríamos generar esos facilitadores que nos permitirían seguir aportando al proceso de inclusión y por supuesto al desarrollo integral de estos niños que tienen una condición diferencial. Agradecemos entonces este espacio. Vamos a dejar el link para que registren su asistencia y a su vez dentro del mismo vamos a dejar un espacio para que nos generen las preguntas de manera individual que tengan y posteriormente como hacemos la identificación de sus necesidades, les daríamos su respuesta. Entonces el equipo psicosocial de Juntos por Vos, en este caso Jessica Ares para el municipio de Frontino e Isabel Cristina para los demás municipios, Abriaquí, Cañas Gordas, Uramita, Pequi y Dabeiba, estaremos prestas y dispuestas para que sea exitoso este proceso de caracterización y sea un insumo en realidad para aportar al desarrollo integral de los niños y las niñas que atendemos en cada una de las unidades. Que estén muy bien.